Buenas noches, tengan todos, amados hermanos y hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Vamos a comenzar una nueva clase en esta noche, es una nueva sección de enseñanzas, así que voy a introducir brevemente el tema que vamos a estar viendo y además voy a iniciar el tema que me corresponde específicamente para esta noche. El tema general es específicamente rescatados, la doctrina de la gracia, el cual considero que es realmente un tema muy importante. De hecho, la estructura de las lecciones que vamos a tener esta vez, el hermano encargado del sílabo y de los objetivos de la clase fue muy claro y dejó dentro de los objetivos de la clase que debemos de mostrar cómo se puede demostrar a través de esta gracia, a través de este rescate que hemos tenido, que se puede defender la doctrina de la Iglesia de Cristo y de forma apologética poder quitar todo aquello que es conocido hoy en día como calvinismo, poder mostrar también la soberanía y el amor de Dios para todos nosotros al ofrecernos estas bendiciones que vamos a estar analizando, que se desprenden de la gracia de Dios. Y es que de verdad que la gracia ha sido un término muy abusado. Hemos leído de la gracia en las salutaciones de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Hemos visto cómo la gracia se relaciona en algunos casos, según el contexto, incluso hasta con la forma en cómo ofrendamos. Hemos visto cómo la gracia tiene diferentes aplicaciones, pero cuando se habla de la gracia, se termina muchas veces abusando de ella, especialmente en los círculos denominacionales, donde la percepción de la gracia es que es un regalo de Dios, pero que es un regalo incondicional, al cual nadie se puede resistir, y precisamente a través de esa falsa concepción de la gracia, es que se vienen a desprender otro tipo de doctrinas que son en contra del plan que Dios ha dejado para la salvación del hombre. Por ejemplo, el tema específico de esta noche es la doctrina de la predestinación. Y la predestinación es algo que por supuesto que se desprende de la gracia, pero ¿cuál ha sido el aproximamiento de muchos? Bueno, la palabra está en nuestras Biblias, la Reina Valera nos lo dice, que hemos sido predestinados, pero muchos vienen a entender que ser predestinados quiere decir que Dios dijo, estos van a ser salvos y estos van a ser condenados, lo cual convierte a nuestro Dios, si eso fuera verdad, en un Dios que arbitrariamente escogió quienes van al cielo, quienes van al infierno, y el libre albedrío no nos sirvió de mucho. Y dentro de esto también viene a darse otros problemas, porque aquellos que dicen, bueno, es que si Dios no me escogió, ¿para qué me voy a esforzar en mi vida por ser salvo? Y los que dicen, bueno, yo ya recibí la gracia, ya soy un hijo de Dios, no importa lo que yo haga, van a decir, de todas maneras voy a ir al cielo. Entonces, todo esto que acabo de mencionar son falsas doctrinas, son falsas ideas que se relacionan. Y no solamente son un problema en ese sentido, sino viene a mostrar una ambivalencia en el carácter de Dios, porque mientras en algunos textos como Juan 3:16, que se nos dice que de tal manera amó al mundo, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por otro lado, entonces se nos está diciendo también que Él escogió ya quienes se van a perder. Entonces es un Dios ambivalente, es un Dios que no es consistente. Santiago, por otro lado, en Santiago 1:17 nos dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, y que Él viene en todos los buenos dones, ¿verdad? Todos los buenos regalos de Dios vienen del Padre de las luces, y dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos que no puede haber consistencia entre un Dios que predestina a quienes son salvos, quienes se condenan, y también aquel que dice quiero que todos sean salvos. Como por ejemplo, si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos habla de que algunos tienen la venida del Señor por tardanza,
Pero no es que el Señor se atrasó, ¿verdad? Parafraseando las palabras de Pedro, sino que más bien Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que más bien que todos sean salvos, que vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo reconciliamos una idea con la otra? Bueno, muy sencillo, con la verdad. Cuando una doctrina contradice otras doctrinas, esa doctrina es falsa. Una de las dos ha de ser falsa, porque Dios no se contradice. Y por eso es que se va a estar analizando la gracia a través de toda esta serie de lecciones, para que así podamos analizar también el plan y el esquema de redención que Dios ha tenido para con el hombre. Básicamente en el mundo secular, por así decirlo, la palabra gracia muchas veces se relacionaba con aquello que era placentero, con aquello que causaba gozo. En el mundo secular muchos usaban la palabra gracia para referirse también a el favor o la bondad de los dioses acompañando a alguien. Cuando nosotros vemos la palabra gracia en el Antiguo Testamento, vamos a ver que muchas veces es relacionada a la misericordia, por ejemplo, en Proverbios 14:31, Deuteronomio 7:2. Algunas veces tiene que ver la gracia con una conversación amigable, por ejemplo, Proverbios 26:25, con una bondad espontánea, como en Génesis 19:19. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento esta gracia es utilizada también entre algunos de estos usos que ya mencioné, como el favor y la bendición, ya no de los dioses paganos, sino del único y verdadero Dios, todopoderoso, soberano, por su pueblo. Así que les voy a pedir, por favor, para analizar esta doctrina de la predestinación, que vayamos a la carta a los Efesios, que es el texto que se me ha asignado para esta noche, y que analizando la carta a los Efesios podamos así llegar a algunas conclusiones. Los textos asignados son del 3 al 10, pero voy a usar de la gracia de los que designaron el currículum y voy a empezar desde el versículo 1. 6. Efesios capítulo 1, versículo 1. Desde ahí vamos a iniciar. Vea lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y si usted está marcando su Biblia, tomando notas, subraya esta frase: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Luego comienza a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí viene el fuerte de lo que es la predestinación. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Ahí está la palabra que estamos estudiando esta noche. Dice: predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad. Para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia. Ahí está otra de las palabras claves de esta noche, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por cuestiones de tiempo vamos a analizar primero esto, y si nos da tiempo avanzamos un poquito más. Lo primero que podemos preguntarnos a la hora de hablar de la predestinación es que vamos a ver que las posiciones falsas dicen lo siguiente: Dios escogió a unos en su sola potestad, en su soberanía, para que sean salvos,
y otros para que se condenen. Otros dicen la predestinación, esto es falso también, pero tengo que decirlo para que podamos hacer un contraste de qué es falso y qué es verdadero. Otros dicen la predestinación aquí descrita tiene que ver con el pleno conocimiento de Dios de todas las cosas, en todos los tiempos, porque Él es eterno. Entonces, por cuanto Él ya sabe quiénes van a ser salvos, a esos individuos los predestinó, y también a los que Él sabía que no iban a responder al Evangelio, los condenó, y simplemente esta fue la forma en que se hizo la predestinación. La pregunta es, de todo eso que acabo de mencionar, que es falso, ¿qué aparece en el texto que estamos estudiando? Nada de eso. No se habla del pleno conocimiento de Dios en cuanto a quienes van a ser salvos, en cuanto a quienes van a ser condenados. Y déjeme aclarar algo, por favor. Nosotros creemos, por supuesto que sí, en el pleno conocimiento de Dios. A eso le llamamos omnisciencia, es decir, conocimiento de todas las cosas. Esa es una doctrina bíblica y aquí la hemos enseñado desde este púlpito. Sin embargo, debemos de tener claro que el conocimiento de algo no viene a privar la libre decisión de aquellos que toman decisiones. Por ejemplo, si viene un niño corriendo y viene otro niño corriendo, viendo hacia abajo, y los dos vienen bien rápido, usted ya sabe que hay una distancia en la cual lo que va a suceder es imparable. Van a chocar entre ellos, porque uno viene corriendo, el otro viene corriendo, yendo para abajo, y usted ya sabe que van a chocar. Pero porque usted sabía eso, no lo convierte a usted en culpable de que ellos chocaron. De la misma manera, nuestro Dios, siendo conocedor de todas las cosas, aunque sabe realmente quiénes van a estar en el cielo, Él lo sabe. Y aunque sabe quiénes no van a lograr la meta del cielo, Él no viene a cambiar la libre decisión de cada uno y no viene a determinar arbitrariamente ninguna de esas cosas. Por ejemplo, ¿quién puede leer Tito capítulo 2, versículo 11? Por favor. Tito capítulo 2, versículo 11. Y alguien más va a buscar también 2 de Pedro 3, 9 para que haga la lectura en breve también. Por favor. Los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para quién? Para todos los hombres está la gracia de Dios. ¿Eso no le suena contrario a lo que dice el calvinismo? El calvinismo enseña que la expiación de Cristo tuvo un efecto limitado. Es decir, que la gracia de Dios fue únicamente para algunos. ¿Pero qué dice este texto? La gracia no solamente es para todos, es para salvación de todos. Entonces, el calvinismo tiene todas las de perder en ese sentido. La sangre de Cristo puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que dice ese texto. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? 3. Por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quiere Dios que perezcan? Ninguno. Dios aplica su gracia para todos, para que se salven, y Él no quiere que ninguno perezca. Es lo que los dos textos nos dicen. Es decir, Dios desea la salvación de todos, no quiere que ninguno se pierda,
Pero ¿quién es el que decide el cambio de mente, el arrepentimiento, el cambio de dirección en buscar el camino de Dios? Bueno, cada uno de nosotros. Entonces, la gracia de Dios es un regalo divino, claro que sí, pero no es un regalo incondicional, que es como lo quieren ver muchas personas. Ellos quieren ver esa gracia como algo que se recibe y yo no me lo puedo resistir. Soy salvo y ya, no puedo decirle a Dios que no. Y así como no le puedo decir a Dios que no me puedo perder. Y porque no me puedo perder, entonces soy de los predestinados para la salvación. Esa es la falsa doctrina del calvinismo. Y esa es una aplicación incorrecta de la doctrina de la predestinación. Porque hay una doctrina correcta sobre la predestinación. Entonces, ya que sabemos que no son individuos que fueron predestinados, ¿qué tal si vemos esto en el contexto de Efesios y entendemos cuál es el colectivo del cual se está hablando aquí? Cuando usted empieza a analizar este capítulo 1, usted se va a dar cuenta que hay varios sujetos que están interactuando acá. Así es la comunicación. Se emite un mensaje a los que la reciben y estos pues tienen que ver y dar una respuesta a ese mensaje enviado. No sabemos la respuesta de los efesios porque esto es una carta, pero Pablo la asume. Porque Pablo conoce a los miembros de esa iglesia en Éfeso y porque él sabe que ahí hay, como dice aquí, santos y fieles en el versículo 1. ¿A quiénes les estaba dirigiendo Pablo esa carta? A los que son santos y fieles en Éfeso. ¿Habían personas que no eran santas y fieles en Éfeso? No lo sé en este momento. Sabemos en el libro de Apocalipsis, después, esta es una de las iglesias, si no me equivoco, que recibe una exhortación. Al momento que Pablo escribe, tal vez avanzando en el resto de la carta, sí nos damos cuenta que habían algunas problemáticas dentro de la iglesia, pero definitivamente habían santos y fieles que eran los receptores de este mensaje. Pero él no sigue diciendo santos y fieles el resto de la carta. Así que en este capítulo 1, él va a hacer un cambio y va a empezar a utilizar pronombres o va a empezar a aplicar muchas de las situaciones en la primera persona del plural, es decir, el nosotros, donde él habla de sí mismo y de quiénes. Pues sí, de ellos, pero ¿quiénes específicamente? Los santos y fieles. Eso va a ser cada vez que se haga una alusión a nosotros. ¿Quiénes son? Pablo, que estaba escribiendo, y los santos y fieles. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, nos podemos dar cuenta de quiénes eran aquellos que estaban siendo predestinados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quiénes son esos que recibieron la bendición? Pablo y los santos y fieles, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, ¿qué dice? Nos escogió. ¿A quiénes escogió? A Pablo y a los santos y a los fieles. Sigue diciendo, en él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Quiénes iban a ser santos y sin mancha? Pablo y los santos y fieles. Sigue hablando en la primera persona del plural. Ya después de hablar de que los escogió, dice, en amor, está la actitud de Dios. Esto tiene que ver con la actitud de Dios a la hora de hacer esta escogencia. Dice, en amor habiéndonos, ¿qué? Predestinado. ¿A quiénes? A Pablo y a los
santos y los fieles, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que cuando vemos esto, Dios no solamente tomó una decisión por aquellos santos y fieles, sino que cuando usted ve ahí la palabra afecto, vemos que fue una decisión cognitiva, pero también cargada de una emoción muy importante que estaba al principio del versículo. ¿Cuál era esa emoción? El amor. Dios ama, Dios siente afecto, Dios espera el bien de aquellos que son santos y fieles, de aquellos que escogió, de aquellos que predestinó. Ahora, seguimos en la misma idea de quiénes son estos predestinados. Ya antes hemos mencionado de una preposición muy importante que indica locación, ubicación. Y aquí la vemos varias veces. Es la preposición en. Y para hacer ejemplo de esa preposición, podemos decir que nosotros estamos en el local de reunión. Ahora, basándose en la gracia de Dios, que recuerda es el tema general, y estamos hablando de la predestinación, vamos a ver que aquellos que reciben esta predestinación son personas que están ¿dónde? En Cristo. Eso lo vemos en el versículo número, vamos a ver, según nos escogió, dice versículo 4, en Él. ¿De dónde nos escogió? En Él, en Cristo. Es a los que están en Cristo que Dios escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Esos son los receptores de esta predestinación. Si claramente, solamente en forma de ilustración, imaginémonos que este aposento donde estamos representa donde está Cristo. Y digo que es una ilustración porque hay falsas ideas de que hay lugares santos donde al tener esa solemnidad ahí es donde mora Dios, pero ya la Biblia nos ha mostrado, como en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que Dios mora es ahora en los cristianos, el Espíritu Santo, y también hemos visto en el libro de los Hechos que Dios no mora en lugares físicos. Por eso digo, vamos a hacernos la ilustración de que este aposento refleja lo que significa en Cristo. Ahora que usted sabe eso, seguramente usted ya no va a querer salir de este lugar. Porque ¿quiénes son los que fueron escogidos y predestinados? Los que están en Él, en Cristo. Fuera de Cristo no hay ningún predestinado. Y ahorita vamos a ver que estos que están en Él, es decir, en Cristo, recibieron una serie de bendiciones espirituales, de las cuales una de ellas es la predestinación. De modo que, si yo saliera de este aposento, que simbólicamente representa la morada en Cristo, ¿dónde estaría? ¿Dentro o fuera de Cristo? Entonces, ¿sería parte de esos predestinados? No. Porque todos aquellos que son, leemos en el versículo 1, santos y fieles, se mantienen en Cristo. De modo que Dios en este plan, en este esquema de redención, escogió a los santos y fieles que están en Cristo para ser predestinados. Dios no escogió individuos. Dios creó un plan en el cual todas las personas, como leímos en Tito, podemos ser salvos. Y como leímos en Pedro, todos aquellos que se arrepienten pueden estar en Él. Esos son los predestinados. ¿Lo estamos sacando de la imaginación? No, está ahí en el texto.
Está ahí mismo en el texto. Los que están en Cristo fueron predestinados. Dios llegó al consenso, al plan eterno de que aquellos que están en Cristo están predestinados para todo lo que aquí está mencionado, como ser adoptados, etc. Ahorita vamos a ahondar en eso. Pero lo que quiero es que usted se imagine, antes de que existieran las cosas físicas, antes de que hubiera tierra, antes de que hubiera cielo, antes de que cualquier cosa material hubiera sido creada, podemos entonces pensar en un momento donde estaban el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, planeando cómo el ser humano, o dialogando en cómo el ser humano, que todavía no habían creado, iba a ser salvo después de su caída ya en Génesis 3. Ya Dios lo sabía. Y entonces predestinó a aquellos que estaban en Él, dentro de Cristo, para llegar a ser adoptados como hijos. Ahora, antes de darle la palabra a Byron, imagínense entonces que todas estas bendiciones espirituales, ¿dónde están? En Cristo. Entonces, si este fuera ese aposento en Cristo, ahorita vamos a ver no menos de 7 bendiciones espirituales. Todas esas estarían aquí. Tendría usted por aquí una de ellas, otra de ellas, otra de ellas. Y si usted quiere acceder a ellas, ya las tiene porque usted está aquí. Quienes no las tienen, ¿dónde están? Fuera de Cristo. Pero cuando vengan a Cristo, ellos pueden participar de esta gracia y de todo este conjunto de bendiciones espirituales que vamos a estar hablando en un momento. ¿Cómo es esto? Bueno, hay muchas bendiciones que caen sobre todos. Por ejemplo, si usted va al Salmo 136, 25, usted se va a dar cuenta de lo que dice el salmista. Dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. ¿De quién está hablando el salmista? De Dios. Dios hace que todos aquellos que reciben alimento los reciben por causa de Él. Otra vez, Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y quién puede leer Mateo 5:45, por favor? Adelante, Normita. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios hace que el sol salga sobre todos. Dios hace que todos gocemos de las bendiciones en esta tierra. Buenos y malos disfrutan del sol y la lluvia y de sus frutos, de la vida que producen. Pero estas bendiciones, hermanos, que vamos a analizar hoy, solamente las tienen los santos y los fieles. Estas bendiciones las tienen únicamente aquellos que están en Él. Estas bendiciones las tienen únicamente los que fueron predestinados. Esas bendiciones están únicamente en Cristo. Nadie más las puede tener. ¿Están disponibles para todos? Sí. A través de un plan de salvación que Dios ha creado para que podamos estar en Cristo. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Los que han sido bautizados de Cristo han sido revestidos, han sido puestos en Cristo. Romanos capítulo 6 nos recuerda cómo hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y resucitados con Él.
Y Primera de Corintios capítulo 12 nos muestra cómo el Espíritu nos puso en el cuerpo que es la iglesia. Entonces, para participar de todas estas bendiciones, necesitamos responder a ese plan de salvación que Jesús dejó. Y están en Cristo, pero fuera de Cristo no se pueden hallar. Son bendiciones exclusivas. Y son condicionales además. ¿Y cuál es la condición? Estar en Cristo. Estar en Cristo, exactamente. Ahora sí, hermano Byron, por favor. Bueno, un pequeño aporte, ¿verdad? Que debido a la... Es una lástima, ¿verdad? Que debido a una falsa enseñanza que se da de esta palabra, no se le ve el bonito mensaje consolador que hay para nosotros. Cuando nos enfocamos demasiado, ¿verdad? En cómo refutar, ¿verdad? Que lo cual no está mal, hay que, ¿verdad? Tal. Pero también es bueno tener presente, ¿verdad? El hecho de cómo la predestinación es algo que nos muestra el amor de Dios, porque antes de la fundación del mundo ya era su plan morir, era su plan de que Cristo muriera por nosotros y era su plan hacernos sus hijos. O sea, la crucifixión no era el plan B por si Adán caía, no era por si pecábamos, es que ya era el plan. Entonces, desde siempre el plan de Dios era amarnos, tan grande fue su amor para nosotros, que Él no le bastó darnos el Edén, ¿verdad? Tener comida, tener todas las comodidades físicas, sino que Él quería mostrar hasta qué punto llega su amor, de incluso dar su propia vida por nosotros. Claro. Es un mensaje bastante consolador para nosotros, ¿no? Cuánto nos ama Dios, que desde mucho antes de haber creado al cielo, la tierra, ¿verdad? Todo lo que existe, Él quiso darnos a nosotros una parte de su familia. Y tratarnos con ese amor que va más allá de lo que pudo haber pasado a Adán, pudo haber pasado a Eva en el Edén. O sea, ellos no experimentaron el amor que hoy en Cristo es que tenemos. Solo en Cristo tenemos bendiciones más grandes de las que cualquier otra persona pudo tener antes. Así es, así es. De hecho, tenemos que, como dice Byron, lamentablemente hoy que lidiar con esas falsas doctrinas. Pero cuando los ciudadanos de Éfeso, que eran miembros de la Iglesia de Cristo, reciben esta carta, ellos no tenían que decir, uy, es que el calvinismo, ¿verdad? Que enseña que estos fueron seleccionados. Ellos lo que recibieron fue un mensaje de esperanza, como dice Byron. Un mensaje de amor. De hecho, Pablo empieza esta carta dando esa bendición, ¿verdad? A Dios. De hecho, la palabra acá que dice bendito es una palabra que se utiliza únicamente hacia Dios y no hacia los hombres. Ese bendito es una palabra muy particular que se da de exaltar, de decir cosas buenas sobre Dios. Y vemos que detrás de esta predestinación que ahora tenemos que luchar como una falsa doctrina, en la mayoría de los casos, esto se trataba inicialmente de una bendición con la que Dios nos bendijo. Dice, con toda bendición espiritual. ¿Cuántas bendiciones espirituales, según el versículo 3, están en los lugares celestiales en Cristo? ¿Cuántas? Todas. Todas. No hay una que a usted le va a faltar. Y de hecho vamos a ver que después habla de las riquezas también en Cristo, si usted sigue leyendo el capítulo. Y es que en Cristo somos ricos, somos bendecidos, tenemos todo lo necesario para poder alcanzar el éxito espiritualmente hablando. Si usted me dice, Andrés, por favor, hagamos un condominio para todos los cristianos que están sin casa propia y que tengan los cuartos necesarios por familia, los abastecemos con todos los electrodomésticos, con toda la comida. Yo le digo, qué linda idea, qué buena iniciativa, pero yo no puedo. Estoy limitado para poder hacer eso. Pero espiritualmente hablando,
No hay nada que me falte. Usted puede no tener nada en esta tierra, como Jesús cuando vino a este mundo, y gozar de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y espiritualmente hablando, si usted se lo propone, si usted se agarra de Dios y disfruta su gracia y la honra, no desperdiciándola, usted puede ser exitoso y sobreabundar espiritualmente para llegar al cielo, porque usted ya tiene todas las bendiciones espirituales. Y quizás no es que todos los días hablemos de en los lugares celestiales, pero esta palabra o esta frase se usa al menos, creo que son 5 o 6 veces. Se utiliza aquí en el 1.3, se utiliza en el 1.20, que dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Luego usted la va a ver en el 2.6, donde ahí nos involucra a nosotros, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo, vea qué interesante, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La primera vez se habla de cómo Jesús asciende a la diestra del Padre, pero la siguiente vez que se usa esto en el capítulo 2, versículo 6, se nos dice, nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo. Así que usted puede seguir avanzando y va a encontrar otra mención de la frase en el 3.10 y en el 6.12. Y usted va a poder llegar a una conclusión conmigo. Y es que la idea de estos lugares celestiales, según dice el hermano David L. Rupert, él dice, esto no se trata del lugar donde Dios mora, sino que tiene más bien que ver con todo el reino espiritual donde Dios ejerce su soberanía. Estoy parafraseando las palabras del hermano en su comentario a la epístola a los Efesios. Es decir, nosotros estamos en dominio celestial. Estamos donde el Rey del cielo y la tierra gobierna. Y por estar bajo, o más bien por estar en esa posición, es que podemos acceder a todas esas bendiciones espirituales, incluida la predestinación. Ahora, ¿para qué fuimos predestinados según esto? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que ahí tenemos el propósito de la predestinación. Ser adoptados. En la antigüedad, cuando un niño moría su padre, cuando una persona perdía a su padre aún siendo adulto incluso, esta persona podía ser adoptada e incluida en una familia y recibir así también el mismo lugar, la misma posición que los hijos naturales. Y esa es la idea que tiene Pablo acá. Aunque no nacimos de Dios, porque el unigénito, ¿quién es? Jesucristo. Nació de una virgen y del Espíritu Santo. Pero nosotros fuimos adoptados por Dios y puestos en una situación de hijos, aunque no lo éramos legítimamente. Y eso es algo hermoso. Usted puede anotar ahí, por supuesto, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Bajo la voluntad de Dios, claro. No por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Así que ese es el propósito de la predestinación. ¿Y para qué más? Para la alabanza, dice, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos predestinados para convertirnos en hijos de Dios
y para llevar gloria a Dios. Y como decía, es inevitable ver las palabras afecto, amor, y también palabras importantes que podríamos mencionar es ser santos. Si usted está tomando notas, puede subrayar y marcar 1 de Pedro 1:16. El Señor dice, sed santos como yo soy santo. Sí, claro, si es que vamos a ser hijos de Él, o si somos hijos de Él, entonces tenemos que ser como Él, santos, sin pecado. Y por supuesto que no es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestra cuenta. Pero iniciamos este proceso, ¿dónde? En el bautismo, donde somos bautizados, ¿para qué? Para perdón de pecados, Hechos 2:38. A través de la confesión de nuestras culpas, como dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, es decir, si decimos lo mismo, si nos declaramos culpables de esos pecados delante de Dios, sí, Padre, yo lo hice, perdón, mentí, fallé. ¿Qué nos dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces vemos cómo en el plan de Dios estaba ese regalo tan grande que menciona el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Solo así podemos ser santos, con el perdón de pecados de Dios. Y si está tomando nota, le repito, donde dice sin mancha, usted pudiera apuntar Levíticos 22:21, donde en el día de expiación había un animal que se venía a ofrecer como sacrificio y había otro que se liberaba en el desierto, sobre el cual se habían confesado los pecados de la nación de Israel y se mandaba libre, se soltaba. Bueno, la idea que está aquí es precisamente esa. Detrás de la idea sin mancha en el idioma que esto se escribe, tiene que ver con... no, mentira, estoy haciendo una confusión de dos partes de este texto. Sin mancha era como tenía que ser el animal que se sacrificaba. Más adelante es donde se habla, cuando se habla de la redención en el versículo 7, esa redención y perdón tiene que ver con liberar, con enviar, donde dice el perdón. Pero Levíticos 22:21 tiene que ver con el animal que tenía que ir sin ninguna falta. Hacía como Jesús, que llegó sin cometer ningún pecado a la cruz. Esa es la idea de sin mancha. Levíticos 22:21 era el animal sacrificial. En el caso de Jesús fue a la cruz sin cometer pecado alguno. Y según Pedro, por eso es que podemos seguir sus pisadas. Creo que es en el capítulo 2, versículos del 20 en adelante de la primera carta. Si no es así, me corrigen. Alguien que lo busque, porfa. Pero la idea es que tenemos la redención, el perdón de los pecados. Hermanos, este es un gran regalo que viene con esa predestinación. Esto es un resultado espiritual que nosotros no podemos lograr por nuestra cuenta. Por eso es que esto viene de la gracia de Dios. No teníamos una escapatoria, pero Dios la proveyó desde antes de la fundación del mundo. Él tenía este plan. Él tenía esa idea que aquellos que fueran santos y fieles pudieran ser perdonados. Y ahí sí, en la palabra perdón, es donde se usa la imagen, y me equivoqué precisamente porque es en Levítico 16:21, ahí sí, donde se hacía la expiación y un animal era sacrificado y el otro era enviado libre al desierto. La palabra que se utiliza aquí para perdón en Efesios 1:7 es la palabra
afiemi, que quiere decir mandar afuera, enviar fuera. Es decir, Dios tomó nuestros pecados y los envió fuera, de modo que ya no los considera en nuestra contra. ¿Usted entiende lo grande que es esto? A través del sacrificio de Jesús y la obediencia en el bautismo, Dios toma nuestras culpas y las lanza afuera. Y por cuanto ellas están afuera y nosotros estamos en Cristo, en los lugares celestiales, en la mente de Dios, que es donde se da el perdón, no tenemos de qué preocuparnos. Esa es la gracia de Dios. Nuestra mente nos puede querer cargar con esas culpas, pero Dios ya las tomó y las mandó fuera. No las considera. Y usted puede anotar Miqueas 7:19, Salmo 103:12, donde se habla precisamente de ideas de estas, de enviar fuera, de apartar el pecado. ¿Puedes repetir las citas? Claro. Levítico 16:21, Miqueas 7:19 y Salmo 103:12. Por motivos de tiempo vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos. Pero por favor, lleven en su mente la gracia de Dios. Lleven en su mente que Dios estaba pensando en usted como un santo, como un fiel, para tomarlo como su hijo, para perdonarlo, para dotarlo de todas las cosas necesarias, de todas las riquezas de su gracia, de todas las bendiciones espirituales, para que usted logre el éxito y un día se pueda encontrar con Él. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios extiende su gracia para la salvación de todos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mantener para que, abandonando este edificio, este local que usamos ilustrativamente, nos sigamos manteniendo en Cristo donde quiera que vayamos? Piénselo usted. Yo lo voy a pensar también. Pero gloria sea a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.